pasando del coronavirus. De todas maneras, vamos a atender nuestros servicios, como siempre, hasta que vayan a haber algunos cambios, les estaremos avisando a todos, pero por ahora, pues, todo está bien con nosotros. Y alabar al Señor es algo muy grande y por medio de Él creo que nos va a ayudar a mitigar todo esto que está pasando con este virus. Hacerles recordar, hermanos, que todos los días viernes estamos estudiando Apocalipsis. Esto es en la casa del hermano Juan. Nos pueden ver también o seguirnos por Facebook, Iglesia Cristiana de Gracia. Eso es por Facebook Live. Los viernes el estudio bíblico y los domingos el servicio dominical, que empiezan a las 10. Entonces creo que estos son todos los anuncios que tenemos por ahora. Sin recordarles por favor que traten de cuidarse también y entre todos nosotros, si alguien vaya a necesitar algo, tenemos abundante agua, así que si alguien necesita algo, por favor llámenos o comuníquense con el pastor para cualquier necesidad que la congregación necesite o que podamos ayudar a otras personas también. Vamos a empezar, como es de costumbre, nuestro salmo. En esta oportunidad tenemos el salmo número 30, acción de gracias por haber sido librado de la muerte, salmo cantado en la dedicación de la casa. Salmo de David. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y en la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije, yo no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Que provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura. Te alabaré el polvo, anunciaré tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Deshaste mi cílico y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Hermano, empecemos con una oración como es habitual. Nuestro hermoso Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por tener aquí a un grupo de tus hijos reunidos, Señor, en esta tu casa de oración. Te agradecemos infinitamente porque nos tienes a salvo, nos estás dando una salud que en estos momentos es privilegiada, en estos momentos de tanta incertidumbre en todo el mundo, Señor. Por favor, que tu mano esté sobre todos tus hijos, Señor. Ayuda a que esta pandemia se pueda minimizar lo más pronto posible, que se pueda mitigar el dolor de muchas familias, de las muertes que hay hasta en este momento, Señor. Tu gloria es tuya, tú tienes que confortarnos día a día para que esto pueda pasar, Señor, y alimentanos, por favor, con tu espíritu, con tu palabra, que es la razón que nosotros tenemos que estar aquí, poder aprender de tu palabra para poder llegar a la presencia de tu Padre, Señor. Queremos pedirte, por favor, que bendigas por todas las personas que están necesitando de ti en estos momentos. Sabemos que tú nunca nos vas a dejar, tú siempre estás con nosotros, como un padre que siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Y sabemos que cuando estamos enfermos, tú estás ahí a nuestro lado, Señor, a nuestra cabecera. Y sabemos que con tus manos nos vas a poder deitar y nos vas a poder dar esa paz que necesitamos en estos momentos. Y que este pueblo, tu pueblo, lo necesita, Señor. Y todas estas cosas las dejamos en tu bendito nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora seguimos con los cánticos habituales. Ponemos de pie, hermanos.
este canto que dice: al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Amén.
que hay miedo de que nos vayamos a enfermar, pero teniendo nuestra distancia, ¿verdad? Hay que ser obedientes, ¿verdad? Bueno, mientras que los hermanos saludan, les saludamos nosotros a los que están en Facebook. Sé que hay varios en línea ya viéndonos. Nos gozamos de que puedan gozarse con nosotros y seguir adorando al Señor. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Vamos a continuar adorando al Señor durante las pruebas y aunque las circunstancias que nos rodean sean difíciles, hermanos, nosotros tenemos que seguir adorando al Señor. Nosotros tenemos que seguir exaltando su nombre. Luz en mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, eres fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor. Luz en mi vida eres tú.
preciosa sangre. Mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido. Encontré la razón de vivir. Mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Preciosa sangre. Mi vida cambió, mis pecados, mis culpas clavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido. Encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Oh, oh, la, 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 Jesús. Sí, Padre, venimos a ti, Señor Santo, porque tú eres bello, eres hermoso, Señor. Eres la luz de nuestra vida, Señor. Y sabemos que fue esa preciosa sangre que cambió nuestras vidas, que se encargó de nuestro pecado, que nos limpió, nos ha quitado la carga del pecado, y eso ha quedado atrás. Y nos queda, Señor, adorarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Hoy bendice tu palabra. Bendice, Señor, lo que la escritura de tu palabra, y abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, que podamos conocerte aún más, Señor. Que podamos conocerte íntimamente, Señor, que podamos tener una relación íntima contigo, y que a la luz de la palabra, Señor, nuestra fe pueda ser aún más enforzada y reforzada, y podamos darte gloria, Señor. Para ti, la gloria a través de nuestras vidas, a través de nuestro canto, a través
de nuestras palabras, pero más que nada a través de nuestros hechos. Para ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermanos? Estamos estudiando el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y ya hemos avanzado hasta el versículo 34. Y es ahí donde quizás nos hemos atorado un poquito, porque estamos viendo la doctrina del nacimiento virginal en el libro de Lucas. Ya vimos a Lucas como autor, como teólogo, como pastor, como médico. Y ahora estamos viendo cómo él está relatando el Evangelio, inspirado por el Espíritu Santo. Y llegamos a lo que estoy nombrando hoy, el título del sermón, es el milagro divino. Y vamos a estar viéndolo en Lucas 1, 34 y 38. ¿Y por qué no empezamos leyendo ese texto? Lucas capítulo 1, versículo 34. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Por hace 2000 años, Dios entró al mundo como un ser humano. Deidad se puso vestidura de humanidad. El Hijo Celestial tomó forma de bebé humano. Y cuando esto sucedió, nos afectó tanto al mundo, hermanos. Incluso nuestro calendario, todo es antes o después de Cristo. Tanto fue así el impacto en el mundo que aún el tiempo lo ha afectado el Señor. Lucas, siendo cuidadoso como historiador, siendo detallado como teólogo y apasionado en este ministerio que Dios le dio de evangelista, nos recuerda los hechos del nacimiento de nuestro Salvador en gran detalle. Y solo quiero recordarles que le escribió a una persona, a Teófilo. Y lo hizo de tal manera tan excelente. Él tomó su ministerio que Dios le había dado de escribirle a este Teófilo, que no sabemos exactamente quién es, pero lo hace tan detalladamente y con tanta excelencia que está afectando al mundo entero. Y hoy nosotros estamos leyendo esa carta, ese evangelio que Lucas le escribe a Teófilo, y estamos siendo bendecidos. Es obvio que Teófilo fue bendecido por las escrituras de Lucas, inspiradas por el Espíritu Santo, obvio, pero hoy nos toca a nosotros esa bendición. Y aquí está el historial en Lucas de cuando Dios se hace hombre, la encarnación, es la doctrina de la encarnación, donde Dios nace a través de un ser humano, María. Esto que estamos estudiando, hermanos, es la concepción virginal que nos lleva al nacimiento virginal, que es uno de los fundamentos, es un fundamento del Evangelio, una encarnación real de Dios en la carne. Dios en la carne.
Y eso demanda una concepción virginal. Esto es bien importante para nuestra fe, hermanos, como cristianos. Si Jesús tuviese una madre humana y un padre humano, entonces Jesús es un humano y no Dios. Y si es un humano, y si Jesús es un humano y no Dios, entonces no es un Salvador. No hay salvación y no hay entonces evangelio. No hay buenas noticias, no hay buenas nuevas, no hay cómo ser salvo. Y por esta razón hemos estudiado el nacimiento virginal, la concepción virginal, los fundamentos de esto lo hemos visto en el Antiguo Testamento, en la doctrina de la Trinidad y las palabras de los profetas. También vimos las falacias del nacimiento virginal, mentiras que salen en negarlo y de falsificar ese nacimiento, concepción virginal. Todo para diluir la veracidad de la encarnación. Esto nos lleva a las verdades del nacimiento virginal. Nos lleva al texto 34 al 38 que hemos leído. Y les voy a dar un repaso de lo que ya vimos. Lo que ya vimos fue el mensajero divino. ¿Quién es el mensajero divino? El ángel Gabriel. Eso lo vemos en el versículo 26 de Lucas 1. Vimos la elección divina. ¿Quién es la elección que Dios hace? María, en el versículo 27. Vimos la bendición divina. Es esa gracia favorecida a María, en el versículo 28. Vimos el niño divino. ¿Quién es el niño divino? Jesús, en el versículo 31 y 32. Y hoy, esta mañana, vamos a ver el milagro divino, el versículo 34 al 38. ¿Cómo es que esto va a suceder? ¿Y cómo se desarrolla? Y aquí vamos a meditar en 5 palabras, hermanos. 5 palabras. Hoy solamente vamos a ver 2 palabras. Y la primera palabra, y está en su boletín, el boletín creo que nos va a dar un bosquejo del estudio hoy. Y si ven el inciso, el punto número 1, la palabra que vemos ahí es la palabra suplicación. Para aquellos que están tomando nota, la palabra es suplicación. Esa la vemos en el versículo 34. María le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Le acaban de dar las noticias más grandes de su vida a María, hermanos. Vas a tener un hijo, el Elión, el Salvador del mundo, Dios, el Hijo de Dios, el Rey eterno. Y María no lo duda, hermanos, no como Zacarías. Como Zacarías, cuando vemos en Zacarías, cuando el ángel viene a él, en el versículo 18 de Lucas 1, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. Cuando el ángel viene y dice que va a tener un hijo, y mi mujer es de edad avanzada. Y aquí vemos que no cree Zacarías. Y el ángel se tiene que identificar y le dice, ¿sabes con quién estás hablando? Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. María no tiene la misma reacción de Zacarías. Y les di de tarea que vieran las diferencias de comportamiento, las diferencias de cómo reciben las noticias ambos. Y creo que eso les va a ayudar un poco para poder entender esto un poquito más. María, lo que ella quiere es entenderlo. No es que no lo crea, sino que ella quiere entenderlo. ¿Cómo va a pasar esto? Y ella dice, ¿cómo va a pasar esto si no conozco a hombre? Y eso obviamente sabemos que se está refiriendo a que no ha tenido relaciones sexuales. No conocer a hombre. Entonces, ella dice, no he tenido sexo con nadie, soy virgen. Lo que María entendió es que iba a concebir ya.
al instante, antes de su matrimonio. Acuérdense que ya estaba comprometida con José, legalmente casada. Por eso su pregunta de que cómo esto iba a ser posible, esa es la pregunta de María. No duda que vaya a pasar. Está preguntando, ¿y cómo le vamos a hacer? Si yo no conozco hombre. Estar embarazada mientras que es virgen. Es lo que se pregunta ella. ¿Cómo es que yo voy a estar embarazada mientras que soy virgen? La suplicación viene en forma de pregunta. Ella pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es que esto va a pasar? María da testimonio de su virginidad. Dice, yo soy virgen, ¿cómo va a pasar esto? Y hermanos, sabe de que no es una predicción de que en el futuro tendría un bebé. Creo que la pregunta es, y se hace porque sabe que le están diciendo, el ángel le está afirmando, el ángel Gabriel, que se va a embarazar siendo virgen. Y esta es la suplicación, esta es la suplicación de María. Y por eso es que nuestra palabra es suplicación. Muchos dicen que el ángel estaba prediciéndole que cuando se casaría tendría un hijo. Pero entonces, ¿por qué hacer la pregunta? ¿Por qué hacer la pregunta de cómo? ¿Verdad? Entonces eso descarta ese pensamiento de que el ángel estaba prediciendo que en el futuro iba a ser mamá. Ella sabía lo que le estaba diciendo el ángel, hermanos. Que iba a tener un hijo, y no cualquier hijo, sino que el Hijo del Altísimo. Hermanos, José no entra en la conversación, en la discusión que tiene el ángel y María. Ella sabe que va a ser antes de que tenga relaciones. Y por eso es que ella pregunta, ¿cómo va a suceder esto? También sabía que esto era humanamente imposible. Que era algo imposible humanamente, de la perspectiva humana. Pero el ángel le está diciendo que va a estar embarazada ya, antes de su matrimonio. María hace una pregunta honesta y con mucho sentido, hermanos. ¿Cómo va a suceder esto? Ahora, la Iglesia Católica entra aquí para enseñar una doctrina, creo yo, falsa, la doctrina de la virginidad perpetua, enseñando que siempre fue virgen por el resto de su vida. Y esto no es verdad, hermano. Y no lo digo, no es lo que yo creo, sino es lo que enseña la palabra de Dios. Y vaya conmigo a Mateo, y si ven en su boletín, están dos signos de interrogación. Esa es la pregunta que hace María. ¿Cómo será esto? La segunda cosa que vas a tener que llenar ahí en tu boletín dice textos que se oponen a esta doctrina de la virginidad perpetua. Entonces, la primera cosa que vas a llenar en tu boletín es la pregunta, ¿cómo será esto? La siguiente cosa que tienes que llenar en tu boletín es textos que se oponen a la virginidad perpetua. Es una doctrina. El primer texto está en Mateo, y por eso ahí puse Mateo. A usted le toca apuntar la cita. Mateo 1, 24 y 25. El sueño, acuérdense que hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. O sea, no la negó, pero no la conoció, o sea, no tuvo relaciones sexuales hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Obediente María. María hizo exactamente lo que el ángel le dijo. Y después de esto tuvo muchos hijos, hermanos. Por eso dice que no la conoció hasta. Entonces sí la llegó a conocer, ¿verdad? Le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Después de que dio a luz a Jesús,
Entonces tuvo relaciones sexuales con su esposo José. El siguiente texto está en Mateo 12:46. Mateo 12:46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Mientras Jesús aún hablaba a la gente, y noten que no dice le hablaba a sus hermanos, sino que le hablaba a la gente. He aquí su madre y sus hermanos, su familia de Jesús en la carne, estaban afuera y le querían hablar. Jesús tenía una familia, hermanos. Una familia de medios hermanos, en el sentido que Jesús no era hijo de José, sino que era hijo de Dios. El siguiente texto también se encuentra en Mateo. Mateo capítulo 13, versículos 55 al 56. Y para aquellos que nos están escuchando por Facebook, yo le podría mandar una copia del boletín a través de email, así de que, o a través de Facebook. Usted sugiera o indíquenos ahí por los mensajes que usted quiere más información. Yo le puedo mandar este boletín, como también le puedo mandar mis notas de estudio. Aquí estamos leyendo Mateo 13, 55 al 56. En estos textos que se oponen a la doctrina de virginidad perpetua. El siguiente texto es en Mateo 13, 55 al 56. Y aquí me pregunta, ¿no es este el hijo del carpintero? Refiriéndose a Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? No sabemos cuántos hijos tuvo María, pero tuvo varios, porque aquí nos menciona a los hombres nada más. A Jacobo, José, Simón y a Judas, y obviamente Jesús el mayor. Y luego dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Entonces era una familia grande, si considerando hoy en día. Hoy la mayoría solamente tenemos 2, 3, cuando muchos 5 hijos. Pero José y María tuvieron varios hijos. El siguiente texto se encuentra en Juan. Juan 7, y es un texto un poco largo, del capítulo 7 de Juan, versículo 1 al 10. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Versículo 2. Entonces Jesús tiene una preocupación de que no lo maten, y por eso no quiere andar en Judea, sino que quiere andar en Galilea. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Entonces aquí sus hermanos le están sugiriendo a Jesús que salga y que vaya para que muestre las obras que él hace. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Y era cierto sarcasmo de los hermanos que le están diciendo, pues si tú eres quien dices que eres, sal y date a conocer. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Ustedes pueden aceptarme cuando ustedes quieran, no hay tiempo para ustedes. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Aquí la conversación que Jesús está teniendo es con sus hermanos y sus hermanas. Bueno, el texto solamente dice que hermanos, pero asumimos que incluye a las hermanas. Y habiéndoles dicho esto,
se quedó en Galilea. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Vemos aquí ya Jesús en la fiesta de los tabernáculos en el versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, una vez más, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Entonces aquí vemos a Jesús teniendo una conversación entera con sus hermanos. Y hermanos, María se casó, sí se casó. Y como cualquier otro matrimonio, tuvieron hijos, ella y José. Ahora, regresando al versículo 34, ese es solamente un paréntesis. Regresamos a la pregunta de María. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esto nos lleva a la siguiente palabra que vamos a estudiar hoy en día. La primera palabra es suplicación. En sus boletines tienen el punto número 2 y la palabra es estrategia. Estrategia. Es el cómo le va a hacer Dios. Y para contestar la pregunta de María, el ángel se la contesta en el versículo 35. Ahora, el simple hecho de que le contesta a María, no creo que María o nosotros lleguemos al conocimiento entero de cómo le hizo Dios, pero nos da la estrategia que va a usar. Y este versículo, hermanos, es bien profundo, más allá de nuestro entendimiento. Es la descripción del milagro de la concepción virginal por el Espíritu Santo. Versículo 35 es la respuesta del ángel a María. Y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios responde a su suplicación de María. Dios tiene una respuesta. Y como les he dicho, la respuesta en sí no nos va a hacer entender específicamente cómo le hizo el Señor, pero nos da su estrategia. El Espíritu Santo, dice el versículo, vendrá sobre ti. El Espíritu Santo, hermanos, está bien activo en estos pasajes. Entonces, en su siguiente punto, en su boletín, dice, entre paréntesis, Él, y usted va a poner ahí, Espíritu Santo, vendrá sobre ti. Y como dije, el Espíritu Santo está bien activo en estos pasajes, y en todo está activo el Espíritu Santo. Se menciona 6 veces, 3 veces en el capítulo 1 y 3 veces en el capítulo 2. Como también veremos la mano del Espíritu Santo en la vida y ministerio de Cristo más adelante en Lucas. No nos debe de sorprender, hermanos, porque el Espíritu Santo es identificado en la creación. Cómo se mueve el Espíritu Santo en los 6 días de la creación. Y aquí también vemos cómo se va a involucrar en la encarnación dentro del vientre de esta joven. Ahora, hermanos, no hay ningún texto en la Biblia que se refiera que hubiese una actividad sexual en este evento antes de que conociera a José, María. Solamente vemos el poder divino actuando en María. José se asombró, acuérdense, cuando leemos el relato de José en Mateo, se asombró cuando se dio cuenta que estaba embarazada María. Y eso demuestra un comportamiento que no hubo ninguna conexión física entre ambos. No le haya sorprendido si hubiese habido una relación sexual, ¿verdad? Pero como no lo hubo, él se asombra. Y me imagino, dice, este ya se metió con otro, y etcétera. Pero viene el Señor en un sueño y lo calma, ¿verdad? No hay ninguna
sugerencia, hermanos, bíblica de actividad sexual, ninguna, solo el poder divino activo en María, el poder del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es el Altísimo, en el versículo 35. Y ahí en sus boletines usted tiene que llenar, donde dice, el Espíritu Santo es el Altísimo. En el versículo 35, el Elión en hebreo, el Dios Altísimo, se usa más de 35 veces para describir a Dios en el Antiguo Testamento. Es un título para Dios. Significa Dios soberano, gobernante soberano. Significa todopoderoso. Un nombre común en el Antiguo Testamento para Dios. Ahora, podríamos leer el versículo 35 de esta manera. El poder del Altísimo vendrá sobre ti. Ahora, cuando vemos en Génesis 14, nada más para seguir viendo el título este del Altísimo. Génesis 14, 19 al 20. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los hierros de todos. Ustedes conocen bien esta historia. Esto es lo que significa ser altísimo. Ser soberano de todo lo que existe en el cielo y la tierra. Soberano sobre todo, hermanos. Soberano, creador, todopoderoso, Dios que hizo y mantiene el universo. Le está diciendo a María, creará vida de la nada en tu vientre. Vendrá sobre ti. Es lo que le dice el ángel a María. La palabra en griego es episkiazo. Y quizá lo estoy mal pronunciando, pero episkiazo. En las tres referencias de la transfiguración, hay tres referencias bíblicas de la transfiguración en los evangelios. Se puede ver como la gloria Shekinah, la gloria Shekinah. Cómo les rodea a los que están ahí. Aquí se usa este verbo también en la transfiguración. Episkiazo significa rodear, abarcar. En una manera también se puede significar influenciar. Dios mismo, el creador soberano del universo, vendrá y te rodeará. Es lo que el ángel está diciendo a María. Abarcará, te va a influenciar en tu vientre, María. Es lo que le está diciendo el ángel a María. Es exactamente la pregunta de María. ¿Cómo va a suceder esto? Es la respuesta que el ángel está dando. La estrategia divina para producir en su vientre este niño. No va a pasar por el proceso humano, normal, sino que será un embarazo divino, supernatural, muy aparte de cualquier actividad sexual humana, hermanos. El poder creativo de Dios se mueve en el vientre de María y por esta razón, y regresando al versículo 35, el santo ser, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y en su boletín, ahí tiene que llenar. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tenemos que observar, hermanos, en el versículo 35, que el niño no va a ser como cualquier otro niño, sino que él será santo. Ahora, no quiero que malentienda la palabra santo porque nosotros somos santos, pero nosotros fuimos hechos santos. Nuestros hijos están hermosos, están cute, están bien bellos, pero no nacieron santos. Están caídos también, sino que somos
hermanos, nosotros somos humanos depravados, caídos. La semilla de toda iniquidad está en nuestro corazón. Hasta que conocemos a nuestro Salvador, ¿verdad? Hasta que conocemos que Él nos da salvación, alguien nos presenta a Jesús, y así es como somos santificados. Tu hijo, por más bonito, y tu hija, más bonita que sea, es una pecadora. Somos pecadores, nacemos pecadores, desde que fuimos concebidos. Ahora, Jesús no tenía pecado en el vientre de María, porque es así como Dios lo permitió, hermanos. Ese feto en el vientre de María estaba sin pecado. Ahora, cuando leemos la frase o el título Hijo de Dios, tenemos que saber que esa frase está llena de mucho significado, tiene mucho contenido el título. Es un gran título, hermanos, con muchas implicaciones, pero aquí solo veremos la simpleza del título en el versículo 35, que es Hijo de Dios. Y usted puede decir, bueno, pues no es tan grande, yo también soy hijo de Dios. Bueno, nosotros somos hijos adoptados de Dios, ¿verdad? Y aquí vemos la simpleza del título, que es Hijo de Dios. Después, más adelante, veremos este título en detalle. Lo que dice el título aquí es que no es hijo de María. Jesús no es hijo de María, ni de José, sino que es hijo de ¿quién? De Dios. Ahora, eso es viendo el título sin ver lo que indica mesiánicamente o redentivamente el título. Solo que el bebé es identificado como el Hijo de Dios, que habla de su naturaleza, de su esencia de Jesús, una naturaleza perfecta, una esencia divina, una naturaleza divina. Aquí está Dios en la carne. Si es hijo de María, si es hijo de José legítimamente, legalmente, es hijo de David, porque viene de su linaje por ambos lados, por José legalmente, por María, por la semilla de María, y ese es otro tema. Es hijo de David porque viene de su linaje, pero es hijo de Dios por su naturaleza divina, esencia divina. Es hijo de Dios en forma humana. No hay mejor manera de describirlo que como lo hace en Hebreos 1, capítulo 1, versículo 3 y 5. A usted le toca leer esos versículos. Pero quiero que leamos 2 de Samuel. 2 de Samuel 7, 14. 2 de Samuel 7, 14 dice: yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si el hijo hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Esto es el Hijo de Dios. Está hablando del Hijo de Dios. Algo bien esencial a la fe cristiana, hermanos. Tenemos aquí un bebé, regresando a nuestro texto de Lucas 1:35, 34 y 35, creado en un vientre humano. Creado por Dios, sin pecado, santo, con la naturaleza, esencia de Dios. Y es lo que estamos llamando el niño divino. Por esta razón, en Hebreos 1:8, y si va conmigo a Hebreos 1:8, dice: más el Hijo dice, más del Hijo, dice. Dios está hablando. Y está hablando ahora del Hijo. Tu trono, ¿qué? Oh Dios. Dios Padre se refiere al Hijo de Dios como Dios. Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo
del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí vemos al Hijo de Dios, Dios mismo en forma humana. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el texto que les toca leer a ustedes de tarea, pero lo voy a leer yo, que se encuentra en Hebreos 1:3, nos dice exactamente que Jesús es el resplandor, ¿verdad? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, hablando de Jesús, con la palabra de su poder. Jesús lo dijo muchas veces, hermanos: yo y el Padre uno somos. Esta es la razón por la cual los judíos lo mataron, hermanos. Y esto es lo que estuvimos viendo el viernes en el estudio bíblico, que los judíos fueron los que asesinaron a Jesús. Y por eso cuando leíamos en Zacarías 12 que se lamentarán y los judíos van a llorar, van a lamentarse, porque se darán cuenta por lo que hicieron. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, en el versículo 7 de Apocalipsis dice que, leyendo en Zacarías 7, leímos la profecía que Jesús va a derramar espíritu de gracia y espíritu de oración. Y va a llegar el tiempo donde todo el judío va a ser salvo, como leímos en Romanos. Pero esta es la razón por lo cual lo mataron. Porque Jesús se identifica con el Padre, ser uno. El judío lo vio como blasfemia. Decir que es hijo de Dios, decir que es la exacta representación, el resplandecer de Dios, clamando Jesús tener naturaleza divina, desde el punto de ver de los judíos, era una blasfemia. Pero Jesús está en lo cierto, hermanos. Él es el Hijo de Dios, por concepción, por nacimiento virginal, por nacimiento milagroso. Este título tiene mucha importancia. Y lo veremos en detalle, hermanos, más adelante en el libro de Lucas. Ahora aquí dejé tarea también para que usted medite y compruebe lo que yo le voy a decir aquí. Jesús mismo lo afirma, que Él y el Padre uno son. En Lucas capítulo 2, capítulo 10, capítulo 22, fue afirmado por Dios Padre mismo. En el capítulo 3, en el capítulo 9. Fue afirmado que Jesús y el Padre uno son. Fue afirmado que Él es el Hijo de Dios, por demonios en los capítulos 4 y capítulos 8 de Lucas. Dice que a los que están aquí apuntando y haciendo notas y a los que nos están viendo por Facebook Live, le toca investigar si verdaderamente Jesús mismo se afirma que Él es el Hijo de Dios en el capítulo 2 de Lucas, en el capítulo 10 de Lucas, en el capítulo 22 de Lucas, y que también el Padre lo afirma como su Hijo en el capítulo 3 y el capítulo 9 de Lucas. Y luego vemos que los demonios afirman que es Hijo de Dios en el capítulo 4 y el capítulo 8 de Lucas. Y luego fue también afirmado por Satanás que es Hijo de Dios en Lucas 4:3. Y le voy a leer ese texto, Lucas 4. Vaya conmigo a Lucas 4. Sí, Lucas capítulo 4, versículo 3. Dice:
Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y no es que Satanás esté dudando de que es hijo de Dios, pero vaya al versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y Satanás se conoce bien la palabra, hermanos. Fíjese lo que dice el versículo 10. Porque escrito está, a sus ángeles mandará sobre de ti, acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho esto, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Fue afirmado por Satanás. Fue afirmado por Pablo en Hechos 9, en Hechos 13. A usted le toca leer esos textos en su casa. Repetidamente, hermanos, es afirmado, salud, como el Hijo de Dios. Fue afirmado por él mismo, fue afirmado por el Padre, fue afirmado por demonios, fue afirmado por Satanás, fue afirmado por Pablo, por la iglesia. Repetidamente es afirmado que Jesús es el Hijo de Dios. Y esa es la estrategia. Esa es la estrategia. Nosotros como cristianos, como creyentes, esa es una de las cosas que nos hace creyentes, hermanos. Es una de las cosas que nos hace cristianos. Que identificamos a Cristo ser el Hijo de Dios. Identificamos a Cristo ser alguien divino, no nada más un simple hombre. Lo identificamos como ser Dios mismo, Dios en la carne. Y es cuando lo identificamos y lo aceptamos como Hijo de Dios, y ya hablando, podemos hablar ese título Hijo de Dios como un hijo que vino a morir por nuestros pecados. Es ahí cuando el título Hijo de Dios se convierte más personal para nosotros. Que nosotros como cristianos, como personas, lo identificamos como el que murió, el que se encarnó y vino y se humilló y murió en la cruz por mis pecados. Y ese es el mensaje que al final Lucas nos va a dar. Que ese hijo que tuvo María, Emmanuel, que es Dios con nosotros, es aquel que está crucificado en el madero. Hermanos, es increíble que ese mismo Dios que se hizo hombre, ese mismo Dios fue el que permitió que la semilla se plantara y que de esa semilla creciera un árbol. Y que de ese árbol, ese mismo Dios creó a alguien que fue y cortó ese árbol, y de esa madera construyó la cruz donde fue crucificado. Ese es ese mismo Dios. Ese mismo Dios que permitió que esa semilla creciera, que ese árbol creciera, que creó a la persona que fue y lo cortó, y que usó esa madera para que esa madera se usara para que Él fuese crucificado y para que Él fuera nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y ahora nos identificamos con Él. Y por eso es que nos llamamos cristianos, hermanos. Porque creemos que Él es Emmanuel, el que ahora habita en nosotros a través de su Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Padre amado, venimos aquí una vez más para darte gracias, para alabarte, para glorificar tu nombre. Y es en este día que decidimos reunirnos a estudiar tu palabra como congregación. Y nos damos cuenta que tu palabra es poderosa, Señor,
de una simple carta, bueno, no simple, pero de una gran carta que Lucas le escribe a Teófilo. Hoy nosotros estamos compartiendo y estamos siendo bendecidos por la fidelidad del ministerio de Lucas, que tomó en serio, porque del que hablaba era de ti. Y tú, Señor, lo inspiras a través del Espíritu Santo para que escriba lo que es tu palabra. Él escribió exactamente lo que tú querías que escribiera, sin aumentarle, sin quitarle. Es tu palabra. Y es este evangelio que nos lleva a entenderte y a conocerte, y nos lleva a preguntar, ¿cómo será esto? Como la pregunta que hizo María. Y es tu palabra que responde a esas preguntas. Gracias, Señor, porque respondes a nuestras preguntas. Es tu palabra quien responde a nuestras preguntas. No yo, no otros pastores y maestros, sino que es tu palabra. Gracias una vez más por este tiempo. Nos gozamos de estar en comunión, Señor, gozando siempre de tu presencia a través del Espíritu Santo en nuestras vidas siempre. Y hoy en este día, Señor, nos gozamos. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad y al punto de morir por nosotros. Gracias porque en tu fidelidad tenemos salvación. Para ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de ser despedidos, vamos a cantar un canto más. Al que me ciñe de poder. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. En ti será mi alabanza, en la congregación cantaré y alabaré tu nombre, Señor. En ti será mi alabanza, en la congregación cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, nombre, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Somos despedidos. Los esperamos el viernes a las 7:30 en mi casa, o si no por Facebook Live. Dios los bendiga. Tengan una bella tarde.